En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He venido por última vez para llamar al mundo a la conversión. Después de esto ya no apareceré más en la tierra. Estas son mis últimas apariciones. 2 de mayo de 1982. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya están todos los que van a salir entonces, pero no hagan caso. Nosotros vamos a escuchar nuestro corazón. En tiempo de Bergoglio era más inteligente. Cada vez que yo iba a utilizar la palabra de Dios, el Evangelio, como decía Ñane un Paitesa Pekovic, parece que el apellido del párroco, más de 5 veces me dejó sin sol, sin salvación. Bergoglio era más inteligente porque eh, apuntaba al padre Toro. El padre Toro es uno de los defensores del anticristo. Si tú ves, eh, las personas que le rodean son todo del horno, de la mafia. Entonces, cada palabra que va a decir y cada movimiento es todo eh, pensado, estudiado. Mm. Son los sacerdotes que fueron formados por Sodoma y Gomorra, por el horno, interpretan la palabra de Dios equivocadamente, sin comprensión y sin la omnipotencia de Dios. Y sí, tiene, eh, como el diablo, conoce la Sagrada Escritura, pero tú vas a ver todos los videos que él ha vencido a los protestantes. Ya los bergolianos habían pagado, era todo pagado. Entonces ya me adelanto, no sé qué están tramando, pero me decía el Señor que hablara sobre eh, este falso, verdadero, falso sacerdote, que es el defensor del anticristo. Con lo que el Señor ha hecho en su país ya tenía que ver, estaba en silencio, porque ni él pudo y los frutos están de más. Entonces, eh, como me decía el Padre, vamos con lo más importante. Me decía el Padre que van a tratar a pruebas, así como te tratan aquí. He visto que le han sacado el avión los españoles. Le mandó a Libia, debería de enviarle a pie. El, el rey de España lo había salvado. Lo que ha hecho aquí a su prójimo y a muchos lo que están haciendo para que aprendan que esas cosas no se hacen al prójimo. Uno de los mandamientos de Dios es Dios y el prójimo. Mundo vive para que aprenda. Entonces le salvó el rey. He visto que están, han apresado a la dragona, como decía el pueblo de Guapaitesa. El pueblo lo sabe todo. Lo tuyo es la sauna, la vergüenza de Sánchez, que vive fornicando con el dinero del Estado, mientras que Sánchez, que porque la sauna es para la fornicación, mientras que nosotros aquí estamos muriendo todos sin documento, deportados, de terror, y ellos de fornicación en fornicación. Entonces, como decía, le van a tratar como te tratan aquí. Me decía el Padre que rezara por Trump,
porque están queriendo echar su avión por él. Entonces le decía al padre, ¿por qué no le da aviones privados que él pueda sobrevolar en lo suyo, que los suyos cuiden su avión? Miren que no solamente está dando de comer al mundo entero, sino que le está dando la vida con lo que está haciendo. Y los baidistas, ya sabemos, lo del horno, están buscando cómo acabar con su vida. Entonces, ayer cuando me iba a acostar, me dijo la Virgen, no te acuestes, porque se juntarán delante de la cruz y harán llover. Y cuando me acosté, cayó un rayo. Y como si el sol estaba así presionante a las 8 de la mañana, ya no se soporta el calor. Y dijo la Virgen, son ángeles, que en un minuto vino una tormenta. Y miren cómo eh, ya el Padre me decía que son ángeles, el trueno, la lluvia, el viento. Entonces necesitan personas que sometan a los ángeles a los pies de la cruz. Entonces me dijo la Virgen para que me moviera y por eso tuve que salir, porque el diablo quería fundir la novena, la omnipotente se está moviendo. Entonces hay que darle lugar, hay que escuchar. Y me decía la Virgen, no tendrán gente. Y estaba viendo y muy poca gente. La Virgen dice, esta es mi última aparición sobre la faz de la tierra. Y los que le rodean mientras decían en su corazón, está mintiendo por la vidente. Yo lo único que digo, que ayunen 6 meses, hagan penitencia, para que así como el Padre ha permitido que yo mismo vea, que ustedes mismos vean que no están mintiendo por falta de... Ahora, porque más, voy a hablar sobre esto porque más de dos eh, videntes están así. Seguramente que en cada esquina le ponen gorda. Normalmente y en la antigüedad, las madres, las que verdaderamente aman a sus hijos o a sus hijas, cuando su hija está gordita, la madre se alegra porque tiene buena salud, está comiendo, no le falta nada. Pero aquí lo que más se odia es la gordura. Cuando yo consigo un pedazo de pan y cuando como en cada esquina me ponen gordo, me llaman de gordo. Y miren, estoy a punto de acabar. Ahora hicimos una pausa al ayuno, digamos 13, 14 días. Y hay un pensamiento que me atormenta demasiado. Cuando me ataron a la camilla y me desangraba. Porque para hacer el ayuno uno debe estar bien espiritualmente. Porque la lucha es espiritual contra los ángeles, como decía la Virgen. Son ángeles. Muévete. Y cuando salí, impresionante cómo se abrió el tiempo, cómo la Virgen se manifestó. Y como decía, si a lo menos me creyeran. Vamos, como decía el propio Moisés, me da ese consuelo, que hasta hoy en día, en Deuteronomio 29:3, no se le ha dado corazón para comprender, ojos para ver
ni oídos para oír. Entonces, ¿cómo yo les voy a pedir a ustedes cuando no se les ha dado? Entonces, lo que debemos hacer es cómo encarar y vivir en medio de los que no tienen esa gracia. Como decía, he visto que el presidente de Croacia, Zoran, es católico. Sus padres, sus abuelos, pero por vergüenza a sus hermanos, por el pecado de sus hermanos, él se declara agnóstico. Qué desastre. Y aquí en Bosnia, el presidente es un musulmaní. Entonces, un pensamiento, yo decía que apenas el enemigo de ustedes son los musulmanes. ¿Qué hubiera pasado si los judíos fueran sus enemigos, que son 100 veces más que ustedes, 100 veces más que los musulmanes? O si fueran los que 1000 veces son más que los judíos. En cambio, yo le diría a los judíos que recuerden cuando Hitler los perseguía, cómo los cristianos católicos les daba casa, protección, comida a sus hijos, a todos. Y cuántos santos hubo en la historia que le construyó monumentos de todo. Le han dado oro, plata, hasta hoy día le llevan de todo en sus países. ¿Y por qué ahora que la Virgen, la Madre, necesita, no pueden ustedes darle, a lo menos como decía un haitiano, nos han dado esperanza? Démosle esperanza. Pero vamos a escuchar nuestros corazones, porque hay una cosa que estoy viendo. Son ángeles. Tapan el sol. Y enseguida ponen en cada esquina burlones, espíritu de burlones, ahí sentado en los negocios y ja, 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 ja. Como decía, si te preguntan por amor a los buenos, voy a hablar. ¿Dónde está Dios? Si te preguntan ¿dónde está Dios? Respóndele. Salmo 115. Mi Dios está en los cielos y hace lo que quiera en la tierra. O Isaías 57 para adelante. Yo, Yahvé, habito en lo más alto del cielo, pero en especial en el corazón del ser humano. O como dice la Virgen, Dios que está en ustedes, especialmente para los buenos, para los sabios. Génesis 2:7, cuando Dios creó al hombre, lo hizo del barro y le dio un soplo. Roja. Y ahí está Dios. Porque Dios está más cerca que el polvo, se dice. El polvo es la carne. El alma y el espíritu que va a ver. Y está este evangélico y evangélicamente son ignorantes. Este no es el hijo de José el carpintero. Su madre no se llama María. Y Jesús que responde, ustedes tienen por padre al diablo, por eso solamente, como decía Pavich, por eso solamente quieren matarme. Porque el diablo viene para matar, robar y destruir, como decía, ¿qué hubiera pasado si sus enemigos fueran los judíos o los que están 1000 veces más que los judíos? O si Dios mismo fuera el enemigo de este, por eso yo me río. Y cuánta ignorancia. Y Dios da la respuesta. No se le ha dado corazón. ¿Y cómo ellos trabajan? Ustedes van a ver
investiguen ahí por qué ha transferido tantos millones a esa persona, un jugador bien eh, arropado, trabajo, qué sé yo, con los que tienen negocio, cada vez que tú vas siempre lleno, siempre el gobierno le llena, le envía clientes y los mantiene para que se burlen, por informarle quién entra y quién sale. Como decía eh, la directora jefa de las FARC antidroga, manda decir a Shein Nambu, que es narcotraficante. Y escuchen lo que cuando Claudia comenzó, humildita, humildita. Los rusos le piden voto a los rusos. Se le ha dado poder. Y miren cómo ha pagado. Envía aquí espías, prostitutas, y luego dice, lo tenemos controlado. Vayan a preguntarle a Bergoglio. ¿Y ahora qué, Bergoglio? ¿A quién controlas ahora? Y escuchen la respuesta de Sheikh Nambu. No entraré en discusión, no quiero discutir con ella. Se equipara ahí. Hay justicia. Como decía, ¿por qué allá en primera fila de los soldados rusos no envían ahí su cuchillito, su escopetita, qué sé yo, su bombita, a ver cómo salen? Vienen aquí con armas, ¿eh? Atacan a los niños, a las viejas. O sea que vayan ahí. ¿Qué culpa tenían esos niños que estaban estudiando en la escuela? ¿Por qué no fueron a los que libremente estaban ahí en la guerra? Como si fuera a quién matar. Lo mismo que Hitler cuando tú ves la historia, cada vez que el Papa predicaba, Hitler mataba a inocentes. Porque quería hacer callar, como aquí están pensando, ¿cómo hacerme callar? Quieren sacarme el pozo, el agua. Aquí. Estudian día y noche. ¿Cómo hacer? Como decía, si no te traen serpiente ahora, uno vino y entró ahí mismo. Estoy durmiendo con una serpiente. Todos los días me estoy encontrando con la muerte. Un día van a venir a llevar mi cadáver. Porque nadie escucha la voz del Padre. Nadie atiende y nadie hace. Todo el mundo sale y abandona al Padre. Sale huyendo. Nadie quiere escuchar la voz de Dios. Y todo el mundo, si tanto pavor, si tanto miedo, veía la noticia que una niña musulmana alzó en WhatsApp una foto de Mohamed burlándose de él y lo metieron en cadena perpetua. Lo asesinaron. Se matan entre ellos. ¿Y qué ejemplo uno va a dar en la libertad de decisión, de decidir? Como decía, vamos, ustedes pueden darme la verdadera victoria que es la eternidad con su cuchillito, con su bombita, ermita. Ahí, ¿quién tiene algo preparado para ustedes? ¿Cómo sobrevivir? Ñan de Yucapato es de musulmán y de denista, etnista, que no respeta a nadie, mientras que la Virgen más de 40 años le da comida, ropa, de todo, y solamente recibimos aquí allanamiento, cárcel, desangramiento, persecución, y para peor añaden un pecado más grave que lo que ya estaban haciendo es de no dejar salir a su prójimo. Te expulsan de su país y no te dejan salir. Ellos mismos te dan documentos y ellos mismos rechazan su, pero ¿qué es lo que quieren hacer? Aquí hay un pueblo, los verdaderos desangrados que 40 años
algunos están desaparecidos, otros no quieren ni escuchar. Veía en la noticia que hay un país que están, que es de más de 4.033 kilómetros cuadrados, el país más pequeño del mundo en África. Y yo decía, ¿y por qué Medjugorje, salvando al mundo entero más de 40 años, y están más de 4.000, no puede tener su propio presidente que sea un hijo de la Virgen? Su propio Estado, su propio, como el Vaticano, qué sé yo, su propia lengua, que sea adecuado a una persona que tenga experiencia y que conozca y que viva, que sea un verdadero santo católico, un hijo. Ahora, ¿qué decir a las personas que nos vende a todo? Aporando ponatande, voy a hacerte una pregunta. Amén, Señor. Soy un presidente. Yo soy tu presidente. ¿Acaso yo tendría poder sobre ti para comprar o venderte? Nos vende a todo. El único que yo sé que puede vender a la nación es el presidente. Yo no tengo ni arte ni parte contigo. Y como tú vas, como decía, pero vamos a escuchar nuestro corazón. Vamos despacio. Vamos a hablar un poco sobre el hierro. Dice el Padre en Deuteronomio: tierra que te dará alimento en abundancia para que no carezcas de nada. Tierra donde las piedras contienen hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Miren cómo el hombre rechaza la dignidad de ser un hombre, que es el hombre, para que te acuerdes de él. Y hay personas que quieren que sean piedra, porque aquí en Deuteronomio 8:9 dice claramente que de las piedras se extrae el hierro, se pone una bandeja, se calienta, se le da fuego y ahí empieza a fabricarse el hierro. Y como yo, si voy a entrar, supongamos que yo voy a entrar en el pensamiento de ellos, ¿cómo yo voy a adorar a algo que es inferior a mí? Porque sabemos que el hierro, como decía, no se le ha dado corazón, ni ojo, ni oído. Corazón para entender y comprender el hierro es manejado por otra persona. Me recuerdo que un día un, el, ¿cómo se llama? Un sacerdote que era el coordinador entre los seminaristas sube en el ambón, no me acuerdo cómo se le llama, y dice que el Espíritu Santo es metafísica, que cae en el piso, que hablan en otra lengua y que imponen la mano, que es meta o metus, que significa después, y física, ya sabemos que es lo natural, lo físico. ¿Y cómo tú vas a llamar algo natural al propio Padre de Jesucristo? Como me decía, busqué otro sacerdote que tenía juicio y le pregunté, le había dicho, el Padre ha dicho que el Espíritu Santo, los misioneros, como decía el Padre Emiliano R. Tardit, algunos lo van a conocer, uno de los padres más misioneros del mundo entero, que expulsa a los demonios. Cuando vino aquí en Medjugorje le agarró la policía y lo deportó. Había leído en su libro
la había expulsado de este país. Más de 10.000 personas son los que mueven cielo y tierra porque tienen el don de sanar. Y miren ustedes, cuántos enfermos corporales y espirituales. Como decía el Espíritu Santo, ¿por qué ya no envías ahí a predicar? Y me respondió, yo envío, pero ellos lo echan, lo expulsan. No dejan que el Padre de Jesucristo hable, diga la verdad. No deja que expulse a estos demonios, a esta mafia. Que sane a los enfermos, que resucite a los muertos espirituales, que diga la verdad. Miren cómo está el tiempo, como decía la Virgen, son ángeles, que sometan a los ángeles, al espíritu de viento, al espíritu de rayo, de lluvia, y que se llenen los montes, porque es lo primero que ellos hacen, tapan el sol y luego, ahora ni con la gente no viene ni en la novena. ¿Y qué va a pasar si hubiera llovido, si hubiera caído rayo? Mucho menos vendría. Pero vamos despacio, ¿cómo nosotros vamos a desarmar, a corregir lo que decía a los rusos, me decía la Virgen, que los enseñe a rezar el Santo Rosario? Supongamos que uno va y cae en la expedición, retrocede, quiere volver en su línea. La Virgen le promete no solamente la vida eterna, sino que comida y ropa. Cuando tú vas huyendo entre balas, reza el Santo Rosario. El Rosario también quiero... eh, hay un libro que los más grandes santos, que es el libro del padre Montfort, San Luis María de Montfort. Ahí habla sobre los 5 falsos. Ahí les va a enseñar quiénes son los verdaderos discípulos o los verdaderos hijos de la Virgen y quiénes son los verdaderos falsos que no son de la Virgen. En tiempo de Bergoglio me llamaban anticristo, pero yo decía, aquí la gente no cree, no le interesa ni Lucifer, que le va, no hacía caso, el sol los va a arreglar. Ahora me llaman falso en todas partes, pero cualquiera que venga y tenga sabiduría, o cualquiera que cuando tiene dinero pone en un detector de falso dinero y se le mete ahí, miren lo que me han hecho. Vamos por este camino. Cuando llegué en el 2023, cuando eso los italianos vinieron, estaban todos en silencio porque quería que dijera lo que ellos, según el lavado de cerebro que me hicieron por ahí. Y como no he dicho, ahora bim bam boom se están manifestando, pero no hagan caso, que la palabra de Dios tiene su ejército, la Virgen también, y no en vano el Santo Rosario, que como decía la Virgen, los ángeles combatan a favor. Ahora, en el primer año vinieron los eh, italianos, me trajeron comida, ayuda, ropa, el sol bailó, el tiempo, como dicen aquí, la Virgen dijo, queridos hijos, eh, decía la Virgen, los invito para que a través de la oración, la misericordia, conozcan lo más posible a mi Hijo, con corazones puros y abiertos. Una maravilla, una fiesta en el cielo y en la tierra. El año siguiente, 2024, lo mismo. La Virgen dio un nuevo mensaje.
2025, queridos hijos, yo estoy con ustedes. Gracias al amor, crean en mi hijo. Y este año dije, voy a hacer algo diferente para ver qué pasa. WhatsApp, pero hemos ligado con WhatsApp, lo bueno y lo malo. La palabra de la Virgen es para todos. A mí se me secuestró, torturó, asesinó a Trump. Todo Estados Unidos casi murieron todos. Se le hizo un atentado la misma semana que me secuestró. Miren cómo los demonios utilizaron la palabra de la Virgen para atacarnos. Como decía, muchas personas que no están viniendo en las novenas culpan a esas personas que fueron ellos los que me entregaron y me desangraron. Ya saben el problema que estamos llevando, los que quieren matarme. Sí, están ahí y en punta. Como dice la Virgen, cada vez que yo vengo, Satanás viene. Pero no es la Virgen, quiero que me atiendan bien. Una semana antes de que sucediera, fui junto a la Virgen, le pregunté, ¿por qué estás tan triste? Me respondió, por lo que van a hacerte. No hagas caso a la imagen, yo iré contigo a la cárcel. 2 o 3 días después, ya vieron ustedes, ni una coma ha dejado. Mataron a mi abuela, me secuestraron a mí. La Virgen ya ha visto dónde hasta Úrsula pagó, dónde se reunieron como para que pareciera todo que eh, circo. Y todo el mundo vio, y la gente culpa a la Virgen, pero por mis propias palabras le estoy diciendo que no es la Virgen, que el diablo se arropa y está ahí en punta justamente para que la gente ya no vaya, para que la gente ya no crea en la Virgen. Pero escuchen ustedes la voz de la Virgen. Yo mismo iré contigo a la cárcel. Yo no culpo a la Virgen, ni mucho menos a la videnta. Ellos no tienen ni arte, ni parte, ni nada que ver con lo que me ha pasado. Porque el fruto del sol y el movimiento y todo lo que la Virgen ha logrado, imposible salir en contra de la Virgen. Como decía, teniendo los frutos en tus propias manos, visible, palpable, indestructible, sensible, la gente ya no soporta. Y los milagros que la Virgen, no solamente te estoy dando la vida, pero no tienes corazón. No se te ha dado corazón. Pero vamos por este camino. Eh, para los buenos, un día un joven me había comentado que fue junto a una jovencita. Cuando llegó, salió su novia, creo que era su noviecita. Salió su papá y ¡pim! Y él agarró su moto y se fue y se echó en un yuyal. Se escondió en un yuyal. Salió el perro y guau, guau. Vino directo a él. El padre dijo, ¿dónde está? Y dijo él en su corazón, cerró su ojo y dijo, Señor San Miguel, dijo, si tú me libras, ese librado, haré esto, esto. Si tú me libras de esto, ya estaba en la boca del perro. Yo voy a hacer esto, esto. En ese mismo momento el perro se calla, se da la vuelta y se va el padre de la niña. Se salvó, él contó su testimonio porque estaba la serpiente al lado mío, más la araña y el alacrán, y más ahora me decía San Miguel que le invocara, porque están preparando mosquitos. Ya sabemos quiénes son los que preparan. Jacobo Yucasende, ellos lo único que quieren es matar a su prójimo. Ahora como ya se le ha quitado la fábrica, se le está apagando, o el cohetito chino, están preparando mosquitos para matar a la gente. Y me decía San Miguel, cuando comencé, lo expulsaré.
a los animales que no me dejaban dormir. Impresionante cuando hacer el exorcismo antes de dormir, hasta los animales se dispersan todo, porque no solamente aquí traen a los animales, manipulan, sino que también ellos están poseídos y no pueden ver la cruz. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba caminando, los judíos, por mirar la serpiente que Dios había mandado hacer a Moisés, lo que tenían en el arca de la alianza, la tabla de los 10 mandamientos, el maná y la vara. Y el propio Cristo llega a decir, cuando el Hijo del Hombre sea alzado, es la gran señal, hasta con su segunda venida. Y cuanto más la Virgen dice, junten las manos y contemplen a mi Hijo Jesús en la cruz, porque es la respuesta que tiene para ti. Supongamos que me está viendo una esposa o un esposo. Si yo tuviera una esposa, lo primero que haría es rezar un rosario antes de estar o antes de que tú estés con tu esposa. Vas a ver que hasta el gusto va a cambiar, te va a gustar más, los niños van a ser más sanos. Esto está en el Antiguo Testamento, cuando Tobías oró así: Padre, tú sabes que me acuesto con ella no por mi deseo carnal, sino por la salvación. Hizo una oración antes y después en agradecimiento. Ahí van a ordenar los niños para que no salgan homosexuales, putos, o las niñas, como decía uno, mira, su mamá luego le falta, no, es que se cree varón, tiene cuerpo, carruaje de mujer, o tiene cuerpo, carruaje de hombre, pero su mentalidad es de mujer. Al principio Dios creó hombre y mujer. ¿Y cómo puede ser posible? ¿Acaso Dios ha bajado? Dejó de ser Dios para comenzar a ser criaturas, como decía. ¿Cómo yo voy a renunciar, como decía las propias palmeras? ¿Cómo yo voy a renunciar, como dicen jueces, el olivo, mi aceite que da gloria a Dios? Otro decía, ¿cómo yo voy a renunciar mi dulzura que alegra tanto a los hombres para ir a reinar a merced en medio de árboles? ¿Acaso Dios dejó de ser Dios para venir a ser criatura? No, señores, ni nunca jamás. Aquí nosotros vamos a interpretar la palabra de la Virgen correctamente, con comprensión y con la omnipotencia, como decía este año con Guachapé, la Virgen. Falsa felicidad, falsa esperanza, falso esplendor. Y yo te invito a que tú te pongas y te hagas esa prueba a ver si pasas la palabra de la Virgen. Yo creo que ningún falso después de lo que usted, como decía en el pueblo, oí tía tú, bebé, que aún sigue ahí después de lo que le hemos hecho. Yo le diría que lo que me han hecho no es nada. Si ustedes hubieran hecho, o lo menos hubieran escuchado y salvado al mundo entero. Porque el mundo entero yace y deshace esperando una esperanza, esperando una respuesta. No tengan miedo. Si tanto miedo les da, como decía Toqué, a los musulmanes, ¿qué va a pasar cuando ustedes están en presencia
del Padre del cielo, el Todopoderoso, el Omnipotente. Yo ese miedo cuando me llega, utilizo ese miedo y empiezo a contemplar al Padre. ¿Qué va a pasar de mí si el propio Padre se levanta en contra de mí? Fui en el mar, ahí estás tú. Fui en la roca, ahí está. Fui en donde no está Dios. La omnipotencia de Dios. Y todos los que eh, conocen a su fundador Mahoma es porque los judíos no educaron. Todo el mundo sabe que la Biblia era de los judíos, por eso creía en Abraham. Hasta hablaba del propio Jesucristo. Aceptaba a la Virgen. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué clase de Dios mata a inocentes? Esa es mi pregunta. Si matan a los culpables, a Prevost por engañarles, a Biden por la vacuna, el cohetito chino, esto que aquello. Todo el mundo, yo mismo me haría musulmán. Si me salvaran, como decía, si hay alguien que saca el sol, hace callar el viento, llena a la gente y todo el mundo está expectante, uno ya no puede ni cagar, ni comer de los pies, ni bañarse, ni hacer nada. Entonces, como decía Pellelicua, Pellocolá, Apellomo, lícuense, cólense y pónganse azúcar para venir en contra del Padre. No tengan la mirada de Biden, como decía cuando era presidente. Es muy débil sus guardias, su seguridad fácilmente, porque él movía militares. Pero yo les digo, no juzguen a Medjugorje por lo que se ve, sino que vayan por lo que no se ve. El Padre ve la faz, pero Dios ve el corazón, lo espiritual. No se equivoquen de esa forma con Medjugorje, la reina de la paz. Ahora, un día vi un video, decía un predicador, me siento perseguido, tengo problemas psicológicos. Mi esposa me ha dicho que es normal, que llega un tiempo que el problema psicológico. Luego vi su video y cuando iba a empezar a grabar vino un negro y es psicológico, que es psicológico, está a punto de comunismo, está a punto de ahorcarle, de matarle. ¿Qué clase? Psico significa alma, lo que no se ve, logos, espíritu, estudio. Son mafias, están a punto de matarte a tu hija, a toda tu familia, porque ya no quieren que digan la verdad, quieren hacerme callar, quieren hacerte callar. Lo que quieren hacer callar a tú. He visto que esto es un misterio. Trump hizo un combate, un UFC en la Casa Blanca y todo el mundo, yo vi el cielo y la tierra a ver quién descifraba lo que quería hacer. Todo el mundo, nadie, muchos no estuvieron de acuerdo con él, pero yo aquí, por el Espíritu Santo, como decía, miren lo que han hecho los italianos para que no se mataran tanto, porque por su ausencia brillan y los italianos los educaron, el propio Jesucristo lo ha avalado, que ese lugar, ¿ustedes qué le van a hacer los de Bosnia? Más de 50 veces campeón del mundo, superpotencia en fútbol, pero escuchen lo que pensamos para que no se maten todos. Eso es amar verdaderamente al prójimo. Primero a mí me ha enseñado, no con sus palabras, porque este año sí estaba viendo el video de Vizca, pero le dio un tuque a la serpiente antigua, a Prevost, respondiéndole
No prediques con tus palabras, sino con tus obras, con tu vida. Dio una respuesta como decía, qué seguridad lo que hicieron los italianos. Se dieron a sí mismos para que no se mataran tanto. Un ejemplo que yo llevo en el alma, que ellos son educadores de los verdaderos educadores, maestros de los maestros, no con palabras, sino con su propia vida. Yo feliz. Ahora Trump hizo un UFC y todo el mundo, güey, nadie entiende, gastó tanto, pero ¿qué dijo el Espíritu Santo? Ha descrito la realidad de lo que sucede día y noche en ese lugar. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Se golpean y se matan a mosquete, patada, bala, día y noche. Ahora hemos atajado el atentado. Hasta ahora le preguntaba a la Virgen por qué están todos encallados y escondidos. Me respondió, porque sus hijos están en el mundial. Yo saqué esto de, pero miren ustedes, y no quieren que nada pase a sus hijos en el mundial. Iba a haber un atentado. Después de hacer el video, el padre me dijo que Atún iban ahora están queriendo sacar, echar su avión. ¿Y quién dice algo? Lo tenemos controlado. Esto, sabemos que come. No es así las cosas. Nadie dice la verdad, nadie ilumina, nadie da la vida. Y como decía, pero vamos a escuchar nuestro corazón. El problema psicológico, pero eso no es psicológico, eso es visible. Están a punto de matarte. Como decía, veía los videos del padre todo y todo lo que le rodeaban eran vergolianos. Ahora, ¿por qué Prevost ha cambiado? ¿Por qué como Bergoglio no me llama el padre Toro? Sino que protestante, todo el mundo protestante, queriendo desarmarme. Porque yo había escuchado que el padre Toro eh, habló mal de él, que puto, esto, que aquello, que no está de acuerdo, pero Bergoglio también era puto, ¿y por qué lo defendía? Por eso no lo nombra, sino que dice es protestante. Hay una imagencita cuando yo vine de Italia, había traído, un día les voy a mostrar. Santa Ana le da una Biblia a la Virgen. Y si yo preguntara a la Virgen, ¿cómo puede ser posible tanta ignorancia aquí en tu propia casa que desconocen de la palabra de Dios? Isaías dice, ustedes estudian apasionadamente la Sagrada Escritura, pero ¿para qué? Dice, son peores cada día, de mal a peor, de asesinato, de robo. Ahora el espíritu de asalto está detrás de la Virgen y yo estoy así. Están a punto, quieren sacarme el teléfono, la comida, todo lo que tengo, para que ja, 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 se rían. Me decía la Virgen, vamos despacio. Si esto nos causa tanto miedo, tanto pavor, como decía Denisito, hace temblar el cielo y la tierra, y ahora veía su situación. Me decía el Señor Jesucristo que los rusos lo van a matar. Eh, No, no va a ser... Bueno, perderán lo más preciado que es la vida. ¿Por qué? Porque sacan la vida. Ve a sacarle a una madre que tiene un único hijo. Sácalo su hijo y llévalo lejos y haz lo que me han hecho. Mira cómo está esa madre. Y luego como los ucranianos vienen nuevamente
Los niños, uy, lloran ante la Virgen, te ponen bandera de Ucrania cada esquina. Bueno, 100.000 veces durante más de estos últimos años la Virgen primero tumbó a Biden, mató a Bergoglio, como decía. Quieren que me desespere. Tumbaron a Bergoglio, la Virgen, no estoy hablando de la Virgen. Génesis 3:15. A ver, su esperanza es Jinping. Jinping ahí entre los indios, entre dos, tres creo que están. Para Dios es miles uno y miles en el número de la teología. Bergoglio, una sola nación entre los indios gobierna. Bergoglio, 200 naciones se postraba delante de él. Jerárquicamente, según los exorcistas y la profecía y la Virgen, la Biblia, era el demonio más grande. El dragón está debajo de él que le iba a dar su poder. Mandó cerrar lo que nunca nadie hizo. Profanar, están dentro de la iglesia destruyendo hasta tal punto que Dios ya no soporte más y haga justicia. Si a Bergoglio han tumbado, Biden en su mejor, ¿se acuerdan? Este cáncer de próstata ahora. La Virgen lo tumbó. Me hace acordar, eh, le dijo Putin a Jinping, mi querido amigo. Lo mismo que Kim decía a Jinping, nuestra amistad es sentido común. Ahí sí se equipara y se justifica, como decía a Claudia, el hijo de, la hija de, no sé cómo se llama su madre, humildita era cuando comenzó. Y miren por qué nosotros debemos valorar a estas personas, a Kim, a Putin, a Trump, porque después de que se le haya dado el poder, ellos mantenieron la humildad y por sobre todas las cosas, la justicia, no dejaron de ser justos. No empezaron a perseguir como Claudia y como las personas, apenas se le da un podercito en una nacioncita entre dos o tres y ya se creen dioses porque envían aquí personas a cada esquina. Yo no me creería Dios si tuviera un espía que me dijera tal día, tal hora va a la sauna, mientras que su esposo, ¿y eso qué? Cualquiera puede saber eso. Cualquiera que tenga dinero y tenga espía puede hacer eso. Para creerte Dios debe ser omnipotente, omnipresente, clarividente. Nadie debe crearte, suficiente en ti mismo. No debes tener necesidad. Estoy hablando del Padre. No podemos nosotros adorar a la criatura antes que el Creador. Como decía, hay cosas que un día estaba en un lugar y dos rubias se pusieron en mi ventana y ponían la música. Mi niño bonito, te voy a enamorar. Con eso ya te dice todo lo que aquí, ya te dicen todo. El sentimiento, la inteligencia del ser humano, porque quiero llegar hasta ese punto. Como decía, miren, la Virgen son ángeles. Y los ángeles ven más allá. ¿Y cómo es eso? Atiéndanme bien aquí, ya atende, pum, hágase para los que quieran sacar el sol. Cuando Dios creó al hombre, le dio su espíritu, el soplo. Y la escritura dice claramente que no existe ni un ángel, ninguna persona que llegue a conocer a plenitud a, al Padre. Estaba viendo que una persona, y lo llamamos a la conversión, el gobierno no puede
nombrar a un papa. A ver, ¿quién es el que puede nombrar? Sabemos que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Llamamos que vuelva a este sacerdote a volver a buscar a Petrus Romano y yo lo voy a ayudar. Yo también quiero saber la única señal, porque como dice Isaías, este año se comerá de la cosecha y el año que viene va a pasar esto. Dios siempre deja una señal. Y que esa señal sea el sol, que no sea tonto y estúpido. Que el gobierno te nombra a través de los ángeles de luz, pero que no tengas la señal, que vuelva cuando va desviado, decía el Papa Benedicto, dice, retrocede. Porque lo único que el Papa verdadero, como decía, en este tiempo, cómo sobrevivir. Ya habrá otro tiempo que se van a juntar y se van a ordenar las cosas. Porque donde va la cabeza, va el cuerpo. Yo creo que debe escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Lo que pide para este tiempo. Entonces la única señal que pido es que nos dé el sol. Porque Dios tiene razones, debe tener razones. Y aunque nos dé la doctrina y sepa hablar o escribir y todo su pueblo esté muriendo, como decía, ¿qué va a pasar de esta gente? El 60% van a morir cuando yo ya no esté de COVID. El que se salva de COVID va a morir de la guerra. Y el que se salva de la guerra va a morir de hambre. Entonces, la razón es que nos dé el sol, que es la vida. Aquí nosotros no vamos a ser verdaderos tontos, ni vamos a tentar a Dios. Vamos a dejar a Dios en su espectacular, porque como decía la gente, los chinos vienen, vamos a volar, quieren volar. Ahora, como decía, cuando vinieron un grupo, están a punto de volar todos los chinos, pero de brujo. La gente está a punto de volar, pero de brujería, del pac pac y de la maldad, del odio. Como decía, yo no quiero volar, lo que yo quiero es saber perdonar, saber amar, servir. Día y noche pido a Dios en mis oraciones para que me levante más temprano, para que sirva a la Virgen por encima de todo lo que me están haciendo. Lo mismo que deberías hacer también tú. Ahora vamos despacio. Que no quieran saber volar, sino servir, dar, como el propio Jesucristo, dar hasta su propia vida, no con palabras, sino con obras, con fundamento, con eternidad. Y ahora, en estos últimos momentos, porque esto tiene su negativo, ya sabemos que de pornografía se prostituye esto, pero quiero utilizar la palabra de Dios para que quede eternamente. Cuando Jesucristo reprendió a los maestros de la ley, diciendo, ustedes no entienden la palabra de Dios. Y equivocadamente, sin comprensión y sin la omnipotencia, como decía un sacerdote, eh, no puedes fumar mientras rezas, pero sí puedes rezar mientras fumas. ¿Y cómo es eso? El pecado y la gracia. Que no se debe llevar el pecado en la gracia, pero sí la gracia puede
santificar el pecado. Lo que muchos no entienden y mal interpreta diciendo, todo me es permitido. Pero Pablo dice, no, pero no me conviene. Si robo, ¿dónde voy? Si mato, ¿a dónde voy? Si te haces daño a ti mismo, ¿a dónde vas a ir? Pero vamos despacio. El que tiene poder es Dios, porque en el Salmo dice claramente, cuando estaban a punto de morir, cuando las comidas les daban náuseas. Amén, Señor. Y por causa de sus pecados, estaban locos, verdadero locos, sin sentido. Es lo que más, tres cosas lo que más uno piensa cuando está en el monte. Primero, el sinsentido. Toda la gente que viene está loco, está loco. Pero uno dice, pero no leen la Biblia, ¿para qué vienen aquí? ¿Para qué está tan grande cruz? ¿Para qué rezan día y noche? ¿Qué sentido tiene en su vida? ¿Para qué se visten de esa forma? ¿Qué es lo que cantan y rezan? Jesucristo ayunó 40 días, 40 noches. Israel vivió 40 años. Abraham 100 años. Toda la Biblia y la recomendación de Jesucristo en tiempo del anticristo, huyan de los montes. Entonces, por falta de la palabra de Dios. El que tiene poder y autoridad, como decía, porque no era ni con brillo, ni con palabras sofisticadas, sino el milagro, miren que está dando la vida. Antes de salir, me decía el Señor, le hará rico a todos. La Virgen no le está haciendo solamente rico a todos en dinero, sino en vida, en salud, en libertad, en amor, en paz. Muchos se han dado cuenta y teníamos todo y no sabíamos. Ahora yo, ¿qué haría si tuviera una esposa? Bueno, lo pondría a prueba. Ahí está mi papá, mis hermanos, a ver si se acuesta con él, para saber si es capaz. Y si es capaz, yo no le culparía, sino que me culparía a mí mismo, porque no me he sacrificado. Porque, como decía, ya no salgo huyendo, corriendo, porque la iglesia es mi esposa verdadera. Y lo que dicen los, los varones que me ven, si tu esposa te ha adulterado, alégrate que solamente ha cometido adulterio, que no te ha matado como yo, la segunda vez que me mata. Como mató al propio Jesucristo, los judíos, la iglesia era su esposa. Alégrate que no te haya matado. ¿Cuántas veces tú has hecho y no solamente, sino que no has trabajado? El don de la conversión cuando tú has dicho, sí, acepto, aceptar. ¿Qué es aceptar? No dice, no habla de la sexualidad ni del... Acepto la cruz, aceptar la palabra de Dios. Sí, acepto la persecución, la tentación, el gobierno. Si tú manejaras la mafia, diría, gracias a Dios que solamente eso, ya no se ha suicidado mi esposa, ya no me ha matado a mí y a todos sus hijos con lo que le están haciendo. Porque yo decía, digo, ¿por qué mejor ya no le doy mi esposa al gobierno? Rodean e invaden toda la tierra, rubio, alto, bajo, de todo. El problema no está ahí, porque la sexualidad a los 40, 50 años se apaga. Porque el amor no consiste en eso. El amor es
decisión. Bueno, desde hoy me levantaré a las 3 de la sano me envío de pie a cabeza, no tiene ningún rasguño. Nadie te persigue las 3 de la mañana. O en vez de estar juntos, rezamos el rosario. La gente se casa, 3 años de sexualidad, se separa, se casa con otro y esto que aquello. Pero vamos a escuchar nosotros el pensamiento y la voz de la... Ayer antes de salir me decía, los nancistas te van a cerrar todo el camino. Me fui en punta, te cierran todo el camino. La penúltima vez me cerraron el camino, pasé, me agarró la policía. Ellos piensan que se van a quedar con mi herencia, con la herencia, con la tierra. Sí, se van a quedar, pero a nadar. Fue lo que dijo el padre. Vamos a ver, como decía, quién les da de comer o quién les da la vida, quién les da la libertad con lo que han hecho. Vamos a ver, pero dejemos que Dios hable con sus oras. El Dios de Abraham, que en Mesopotamia se manifestó a Abraham. Ese mismo Dios que nombró a Isaac, a Jacob, es mi Padre del cielo. El creador, que todo el mundo, dice Salomón, queda ante él como un granito de arena, como una gota de lluvia, como un soplo. Y como tú, teniendo a un Dios tan grande y tan bueno, como decía, ya ha matado a Bergoglio, ya ha quitado el poder a Biden. ¿Y quién es Denisito ante el Padre Todopoderoso? Lo único que uno puede entender es que le está dando permiso para manifestar su omnipotencia. Ahora vengan espíritus de susto, de persecución, esto que aquello. Pero una cosa siempre van a recordar, mis palabras. El guerrero, el luchador, el ejemplo se hace en medio de la guerra, de la batalla y de la lucha. Si yo ahora mismo dijera al Padre, Padre, dame China, convierta a China. Un día tuve un sueño. Vino una persona y me dijo el nombre de una ciudad de Colombia, porque muchos aquí, como me decían, Perú, Brasil, Colombia, se burlan de mí. Y me dijo la persona, no solamente es tuyo, sino toda Colombia. He visto ahí que hicieron un movimiento los colombianos, que lo que ni en 40 años hicieron los guerrilleros, nadie pudo. Jesús lo ha hecho en 3 años, construyendo Santísimo. La gente empezó a moralizarse, a tener fe, ética, social, cultural. Entonces, así se convierte y se gana las almas. Recuerden que son demonios nuestros enemigos, que no hay nada que temer, que ya fueron sometidos a los pies de la cruz y que dependen. El martirio está para que otras almas se salven, como decía el Señor. ¿Por qué debo ser puro? Y yo le digo a los padres, bueno, si quieres tener mucha gente, mantente puro. La única cosa que pido a la iglesia, dice la Virgen, es que sea puro como manantial. ¿Por qué la pureza? La pureza es la salvación de la humanidad. Aquí tenemos a la más pura. Y recuerden que nuestra lucha es espiritual. Nuestros enemigos son demonios. Yo ya he hecho todas las pruebas. Y no es lo más importante, no es el demonio. Lo más importante es Dios. ¿Qué es lo que mueve a Dios para que mantenga callado a estos mafia brujitos del horno?
¿Qué es lo que mueve a Dios para que envíe, llene de ángeles este lugar? Van a ver ustedes después de esto el silencio lleno de personas. Ya están todo lo que van a desmentir, pero hasta en otros países ya están sacando el sol. La omnipotencia de Dios no conoce barreras ni fronteras, sino que la palabra de Dios tiene poder para descuajar, para rugir, para armar, desarmar. Tiene poder para derribar, arrancar. Tiene poder y autoridad suficientemente. Entonces, con esto terminamos entregando nuestra vida y a nuestra Madre que interceda por nosotros, porque, como decía, es la omnipotente, y cuando la omnipotente se mueve, pregúntenselo al demonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.